Bueno, y empezamos. Bienvenidos a Braznito Lector. El día de hoy vamos a estar leyendo, no les voy a mostrar el libro porque pues tengo problemas con la editorial, La tregua de Mario Benedetti. Este libro tiene como gran relación autobiográfica con el escritor porque antes de dedicarse a escribir, Mario Benedetti fue oficinista y trabajó muchísimos años como de administrativo en una inmobiliaria. Y todos estos años monótonos y depresivos que él tuvo, en parte los plasmó en esta novela. Él la publicó cuando tenía 40 años y fue como la novela, como su debut, fue como muy importante en su carrera. Y bueno, recuerden que después de la lectura de este libro vamos a estar haciendo un análisis y un resumen bien detallado. Entonces no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para no perderse ninguna lectura en voz alta o análisis de libros que hacemos en este canal. La tregua, Mario Benedetti. Mi mano derecha es una golondrina, mi mano izquierda es un ciprés. Mi cabeza por delante es un señor vivo y por detrás es un señor muerto. Vicente Huidrobo. Lunes 11 de febrero. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no es el ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín, quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y fatigada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. La guitarra, tal vez. Creo que me gustaría, pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. ¿Escribir? Quizá no lo hiciera mal. Por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de este noble autor que roza los 50. Y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta todavía hoy ingenuo e inmaduro. Es decir, con solo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes. No significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre lo mostraba a todos, con una sonrisa melancólica y pueril, que le había quedado prendida en los labios desde la época en que hacía méritos frente al novio motociclista que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella se vestía correctamente, en un todo de acuerdo con sus 53 años. En eso y en lo demás era discreta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba en cambio un acompañamiento de labios frescos, de piel rozagante, de piernas torneadas de 20 años. Era un gesto patético, solo eso. Un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro había además bondad. ¿Cuántas palabras solo para decir que no quiero parecer patético? Viernes 15 de febrero. Para rendir pasablemente en la oficina, tengo que obligarme a no pensar que el ocio está relativamente cerca. De lo contrario, los dedos se me crispan y la letra redonda con que debo escribir los rublos primarios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es una de mis mejores prestigios como funcionario. Además, debo confesarlo, me provoca placer el trazado de algunas letras como la M mayúscula o la B minúscula, en las que me he permitido algunas innovaciones. Lo que menos odio es la parte mecánica, rutinaria de mi trabajo. El volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay diferencia a buscar. Ese tipo de labor no me cansa, porque me permite pensar en otras cosas y hasta, ¿por qué no decírmelo a mí mismo? También soñar. Es como si me dividiera en dos entes dispares, contradictorios, independientes. Uno que sabe de memoria su trabajo
que domina al máximo sus variantes y recovecos y está seguro siempre donde pisa. Y otro soñador y febril, frustradamente apasionado, un tipo triste que, sin embargo, tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría. Un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma, ni qué cosa escribe la tinta azul, que a los 8 meses quedará negra. En mi trabajo lo insoportable no es la rutina, es el problema nuevo, el pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos. La urgencia con que se reclama un informe o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más que rutina, mis dos mitades deben trabajar para lo mismo. Ya no puedo pensar en lo que quiero y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca como un parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro pernos de pinzón en el segundo semestre del penúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gastos generales? Hoy fue un día feliz, solo rutina. Lunes 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energía que yo. Parecen siempre más decididos, no están acostumbrados a dudar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizás mi preferido, aunque casi nunca puedo entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste convocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia, incanjeable, como para compartir conmigo sus más arduos problemas. Es la que está más tiempo en casa y tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y además sabe dominarlos a ellos. Quizás en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No se parecen a mí, ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy, preocupados, activos, maduros? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con 3 hijos y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación, el único escape para que la sociedad no se encargara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante, pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Martes 19 de febrero. A las 4 de la tarde me sentí de pronto insoportablemente vacío. Tuve que colgar el saco de lustrina y avisar en personal que debía pasar por el Banco República para arreglar aquel asunto del giro. Mentira. Lo que no soportaba más era la pared frente a mi escritorio, la horrible pared absorbida por ese tremendo almanaque con un febrero consagrado a Goya. ¿Qué hace Goya en esta vieja casa importadora de repuestos de automóviles? No sé qué habría pasado si me hubiera quedado mirando el almanaque como un imbécil. Quizá
hubiera gritado o hubiera iniciado una de mis habituales series de estornudos alérgicos, o simplemente me hubiera sumergido en las páginas pulcras del mayor, porque ya he aprendido que mis estados de preestallido no siempre conducen al estallido. A veces terminan en una lúcida humillación, en una aceptación irremediable de las circunstancias y sus diversas y agraviantes presiones. Me gusta, sin embargo, convencerme de que no debo permitirme estallidos, de que debo frenarlos radicalmente, so pena de perder mi equilibrio. Salgo entonces como salí hoy, en una encarnizada búsqueda de aire libre, del horizonte, de quién sabe cuántas cosas más. Bueno, a veces no llego al horizonte y me conformo con acomodarme en la ventana de un café y registrar el pasaje de algunas buenas piernas. Estoy convencido de que en horas de oficina la ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los hombres a horario, los que entran a las 8:30 y salen a las 12, los que regresan a las 2:30 y se van definitivamente a las 7. Con esos rostros crispados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropezados, con esos somos viejos conocidos. Pero está la otra ciudad, la de las frescas pitucas que salen a media tarde recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimistas, chistosas. La de los hijos de mamá que se despiertan al mediodía y a las 7 de la tarde llevan aún impecable el blanco cuello de tricolina importada. La de los viejos que toman el ómnibus hasta la aduana y regresan luego sin bajarse, reduciendo su módica farra a la sola mirada reconfortante con que recorren la ciudad vieja de sus nostalgias. La de las madres jóvenes que nunca salen de noche y entran al cine con cara de culpables en la vuelta de las 3:30. La de las niñeras que denigran de sus patrones mientras las moscas se comen a los niños. La de los jubilados y pelmas varios, en fin, que creen ganarse el cielo dándole migas a las palomas de la plaza. Esos son mis desconocidos, por ahora al menos. Están instalados demasiado cómodamente en la vida, en tanto yo me pongo neurasténico frente a un almanaque con un febrero consagrado a Goya. Jueves 21 de febrero. Esta tarde, cuando venía de la oficina, un borracho me detuvo en la calle. No protestó contra el gobierno, ni dijo que él y yo éramos hermanos, ni tocó ninguno de los innumerables temas de los Biodes Universal. Era un borracho extraño, con una luz especial en los ojos. Me tomó de un brazo y dijo, casi apoyándose en mí: ¿sabes lo que te pasa? Que no vas a ninguna parte. Otro tipo que pasó en ese instante me miró con una alegre dosis de comprensión y hasta me consagró un guiño de solidaridad. Pero ya hace 4 horas que estoy intranquilo, como si realmente no fuera a ninguna parte y solo ahora me hubiese enterado. Viernes 22 de febrero. Cuando me jubile, creo que no escribiré más este diario, porque entonces me pasarán sin duda muchas menos cosas que ahora y me va a resultar insoportable sentirme tan vacío y además dejar de ello una constancia escrita. Cuando me jubile, tal vez lo mejor sea abandonarme al ocio, a una especie de modorra compensatoria, a fin de que los nervios, los músculos, la energía se relajan de a poco y se acostumbren a bien a morir. Pero no, hay momentos en que tengo y mantengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, rico, la última oportunidad de encontrarme a mí mismo, y eso sí valdría la pena notarlo. Sábado 23 de febrero. Hoy almorcé solo, en el centro. Cuando venía por Mercedes, me crucé con un tipo de marrón. Primero esbozó un saludo,
Debo haberlo mirado con curiosidad, porque el hombre se detuvo y con alguna vacilación me tendió la mano. No era una cara desconocida, era algo así como la caricatura de alguien que yo en otro tiempo hubiera visto a menudo. Le di la mano murmurando disculpas y confesando de algún modo mi perplejidad. ¿Martín Santomé?, me preguntó mostrando una sonrisa con una dentadura devastada. Claro que Martín Santomé, pero mi desconcierto era cada vez mayor. ¿No te acordás de la calle Bransen? Bueno, no mucho. Hace como 30 años de esto y yo no soy famoso por mi memoria. Naturalmente, de soltero, viví en la calle Bransen, pero aunque me molieran a palos, no podría decir cómo era el frente de la casa, cuántos balcones tenía, quiénes vivían al lado. ¿Y del café de la calle Defensa? Ahora sí. La niebla se disipó un poco y vi como por un instante el vientre, con ancho cinturón, del gallego Álvarez. Claro, claro, exclamé iluminado. Bueno, yo soy Mario Vignale. ¿Mario Vignale? No me acuerdo. Juro que no me acuerdo. Pero no tuve valor para confesárselo. El tipo parecía tan entusiasmado por el encuentro. Le dije que sí, que me disculpara, que yo era un pésimo fisonomista, que la semana pasada me había encontrado con un primo y no lo había recordado. Mentira. Naturalmente, había que tomar un café, de modo que me arruinó la siesta sabatina. 2 horas y cuarto. Se empecinó en reconstruirme pormenores, en convencerme de que había participado en mi vida. Me acuerdo hasta de la tortilla de alcauciles que hacía tu vieja. Sensacional. Yo iba siempre a las 11:30 a ver si me invitaba a comer y lanzó una tremenda risotada. ¿Siempre?, le pregunté, todavía desconfiado. Entonces sufrió un acceso de vergüenza. Bueno, fui unas 3 o 4 veces. Entonces, ¿cuál era la porción de verdad? ¿Y tu vieja está bien? Murió hace 15 años. Carajo, ¿y tu viejo? Murió hace 2 años. En Tacuarembó. Estaba parando en casa de mi tía Leonor. Debía estar viejo. Claro que debía estar viejo. Dios mío, qué aburrimiento. Solo entonces formuló la pregunta más lógica. Che, total, ¿te casaste con Isabel? Sí, y tengo 3 hijos, contesté, acortando camino. Él tiene 5, qué suerte. ¿Y cómo está Isabel? Siempre guapa. Murió, dije, poniendo la cara más inescrutable de mi repertorio. La palabra sonó como un disparo y él, menos mal, quedó desconcertado. Se apuró a terminar el 3er café y enseguida miró el reloj. Hay una especie de reflejo automático en eso de hablar de la muerte y mirar enseguida el reloj. Domingo 24 de febrero. No hay caso. La entrevista con Vignale me dejó una obsesión. Recordar a Isabel. Ya no se trata de conseguir su imagen a través de las anécdotas familiares, de las fotografías, de algún rasgo de Esteban o de Blanca. Conozco todos sus datos, pero no quiero saberlos de segunda mano, sino recordarlos directamente, verlos con todo detalle frente a mí tal como veo ahora mi cara en el espejo. Y no lo consigo. Sé que tenía ojos verdes, pero no puedo sentirme frente a su mirada. Lunes 25 de febrero. Me veo poco con mis hijos. Nuestros horarios no siempre coinciden, y menos aún nuestros planes o nuestros intereses. Son correctos conmigo, pero como son, además, tremendamente reservados, su corrección parece siempre el mero cumplimiento de un deber. Esteban, por ejemplo, siempre se está conteniendo para no discutir mis opiniones. ¿Será la simple distancia generacional lo que nos separa? ¿O podría ser yo algo más para comunicarme con ellos? En general, los veo más incrédulos
que desatinados, más reconcentrados de lo que yo era en sus años. Hoy cenamos juntos. Probablemente haría 1 de 2 meses que no estábamos todos presentes en una cena familiar. Pregunté en tono de broma, ¿qué acontecimiento festejamos? Pero no hubo eco. Blanca me miró y sonrió, como para enterarme de que comprendía mis buenas intenciones y nada más. Me puse a registrar cuáles eran las escasas interrupciones del consagrado silencio. Jaime dijo que la sopa estaba desabrida. Ahí tenés la sal, a 10 centímetros de tu mano derecha, contestó Blanca. Y agregó hiriente, ¿quieres que te la alcance? La sopa estaba desabrida, es cierto, pero ¿qué necesidad? Esteban informó que a partir del próximo semestre nuestro alquiler subirá 80 pesos. Como todos contribuimos, la cosa no es tan grave. Jaime se puso a leer el diario. Me parece ofensivo que la gente lea cuando come con su familia. Se lo dije. Jaime dejó el diario, pero fue lo mismo que si lo hubiera seguido leyendo, ya que seguía hosco, alunado. Relájate, me encuentro con Vignale, tratando de sumirlo en el ridículo para traer a la cena un poco de animación. Pero Jaime preguntó, ¿qué Vignale es? Mario Vignale. Un tipo medio pelado, de bigote, él mismo. Lo conozco, buena pieza, dijo Jaime. Es compañero de Ferreira, bruto coimero. En el fondo me gusta que Vignale sea una porquería, así no tengo escrúpulos en sacármelo de encima. Pero Blanca preguntó, ¿así que se acordaba de mamá? Me pareció que Jaime iba a decir algo. Creo que movió los labios, pero decidió quedarse callado. Feliz de él, agregó Bianca. Yo no me acuerdo. Yo sí, dijo Esteban. ¿Cómo se acordará? ¿Como yo, con recuerdos de recuerdos o directamente como quien ve la propia cara en el espejo? ¿Será posible que él, que solo tenía 4 años, posea la imagen que a mí, en cambio, que tengo registrada tantas noches, no me quede nada? Hacíamos el amor a oscuras. ¿Será por eso? Seguro que es por eso. Tengo una memoria táctil de esas noches, y esa sí es directa. Pero, ¿y el día? Durante el día no estábamos a oscuras. Llegaba a casa cansado, lleno de problemas, tal vez rabioso con la injusticia de esa semana, de ese mes. A veces hacíamos cuentas. Nunca alcanzaba. ¿Acaso mirábamos demasiado los números, las sumas, las restas, y no teníamos tiempo de mirarnos nosotros? Donde ella esté, si es que está, ¿qué recuerdo tendrá de mí? En definitiva, ¿importa algo la memoria? A veces me siento desdichada, nada más que de no saber qué es lo que estoy escuchando de menos, murmuró Blanca, mientras repartía los duraznos en almíbar. Nos tocaron 3,5 y a cada uno. Nos tocaron 3,5 a cada uno. Miércoles 27 de febrero. Hoy ingresaron a la oficina 7 empleados nuevos, 4 hombres y 3 mujeres. Tenían una espléndida cara de susto y de vez en cuando dirigían a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí me adjudicaron 2 botijas, uno de 18 y otro de 22, y una muchacha de 24 años. Así que ahora soy todo un jefe. Tengo nada menos que 6 empleados a mis órdenes, por primera vez una mujer. Siempre les tuve desconfianza para los números. Además, otro inconveniente, durante los días del periodo menstrual y hasta en sus vísperas, si normalmente son despiertas, se vuelven un poco tontas. Si normalmente son un poco tontas, se vuelven imbéciles de todo. Estos nuevos que encontraron no parecen malos. El de 18 años es el que me gusta menos. Tiene un rostro sin fuerza, delicado y una mirada huidiza y a la vez adulona. El otro es un eterno despeinado, pero tiene un aspecto simpático y, por ahora, al menos, evidentes ganas de trabajar. La chica no parece tener
tantas ganas, pero al menos comprende lo que uno le explica. Además, tiene la frente ancha y la boca grande, dos rasgos que por lo general me impresionan bien. Se llaman Alfredo Santini, Rodolfo Sierra y Laura Avellaneda. A ellos los pondré con los libros de mercadería, a ella con el auxiliar de resultados. Jueves 28 de febrero. Esa noche conversé con una blanca casi desconocida para mí. Estábamos solos después de la cena. Yo leía el diario y ella hacía un solitario. De pronto se quedó inmóvil, con una cara en alto, y su mirada era a la vez perdida y melancólica. La vigilé durante unos instantes. Luego le pregunté en qué pensaba. Entonces pareció despertarse. Me dirigió una mirada desolada y sin poderse contener, hundió la cabeza entre las manos, como si no quisiera que nadie profanara su llanto. Cuando una mujer llora frente a mí, me vuelvo indefenso y, además, torpe. Me desespero, no sé cómo remediarlo. Esta vez seguí un impulso natural. Me levanté, me acerqué a ella y empecé a acariciarle la cabeza sin pronunciar palabra. De a poco se fue calmando y las llorosas convulsiones se esparcieron. Cuando al fin bajó las manos con la mitad no usada de mi pañuelo, le sequé los ojos y le soné la nariz. En ese momento no pareció una mujer de 23 años, sino una chiquilina, momentáneamente infeliz porque se le hubiera roto una muñeca o porque no la llevaba al zoológico. Le pregunté si se sentía desgraciada y contestó que sí. Le pregunté el motivo y dijo que no sabía. No me extrañó demasiado. Yo mismo me siento a veces infeliz sin un motivo concreto. Contrariado mi propia experiencia, dije: oh, algo saldrá, no se llora por nada. Entonces empezó a hablar atropelladamente, impulsada por un deseo repentino de franqueza. Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada, y nada acontece, y nada me conmueve hasta la raíz. Miro a Esteban y miro a Jaime y estoy segura de que ellos también se sienten desgraciados. A veces, no te enojes, papá. También te miro a vos y pienso que no quisieras llegar a los 50 años y tener tu temple, tu equilibrio. Sencillamente porque los encuentro chatos, gastados. Me siento con una gran disponibilidad de energía y no sé en qué emplearla. No sé qué hacer con ella. Creo que vos te resignaste a ser opaco y eso me pareció horrible porque yo sé que no sos opaco, por lo menos que no lo eras. Le contesté. ¿Qué otra cosa podía decirle? Que tenía razón, que hiciera lo posible por salir de nosotros, de nuestra órbita, que me gustaba mucho oírla gritar con inconformidad, que me parecía estar escuchando un grito mío de hace muchos años. Entonces sonrió, dijo que yo era muy bueno y me echó los brazos al cuello y como antes es una chiquilina todavía. Viernes 1 de marzo. El gerente llamó a los 5 jefes de sección. Durante 3/4 de hora nos habló del bajo rendimiento del personal. Dijo que el directorio le había hecho llegar una observación en ese sentido y que en el futuro no estaba dispuesto a tolerar que a causa de nuestra desidia, como le gusta recalcar, desidia, su posición se viera gratuitamente afectada. Así que de ahora en adelante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué le llamarán bajo rendimiento del personal? Yo puedo decir, al menos, que mi gente trabaja. Y no solamente los nuevos, también los veteranos. Es cierto que Méndez lee novelas policiales que acondiciona hábilmente en el cajón central de su escritorio, en tanto que su mano derecha empuña una pluma siempre atenta a la posible entrada de algún jerarca.
Es cierto que Muñoz aprovecha sus salidas a ganancias elevadas para estafarle a la empresa 20 minutos de ocio frente a una cerveza. Es cierto que Robledo, cuando va al cuarto de baño exactamente a las 10:15, lleva escondido bajo el guardapolvo el suplemento en colores o la página de deportes. Pero también es cierto que el trabajo está siempre al día y que en las horas en que el trámite aprieta y la bandeja aérea de caja vieja sin cesar, repleta de boletas, todos se afanan y trabajan con verdadero sentido de equipo. En su reducida especialidad, cada uno es un experto y yo puedo confiar plenamente en que las cosas se están haciendo bien. En realidad, bien se hacía donde iba dirigido el garrote del gerente. Expedición. Trabaja a desgano y además hace mal de su tarea. Todos sabíamos hoy que la arenga era para Suárez, pero entonces, ¿a qué llamarnos a todos? ¿Para qué llamarnos a todos? ¿Qué derecho tiene Suárez de que compartamos su culpa exclusiva? ¿Será que el gerente sabe, como todos nosotros, que Suárez se acuesta con la hija del presidente? No está mal Lidia Valverde. Sábado 2 de marzo. Anoche, después de 30 años, volví a soñar con mis encapuchados. Cuando yo tenía 4 años, o quizás menos, comer era una pesadilla. Entonces mi abuela inventó un método realmente original para que yo tragase sin mayores problemas la papa deshecha. La papa deshecha. Se ponía un enorme impermeable de mi tío, se colocaba la capucha y unos anteojos negros. Con ese aspecto, para mí terrorífico, venía a golpear en mi ventana. La sirvienta, mi madre, alguna tía, coreaban entonces: ¡ahí está don Policarpo! Don Policarpo era una especie de monstruo que castigaba a los niños que no comían. Clavado en mi propio terror, el resto de mis fuerzas alcanzaba para mover mis mandíbulas a una velocidad increíble y acabar de ese modo con el desabrido, abundante puré. Era cómodo para todos, amenazarme con don Policarpo equivalía a apretar un botón casi mágico. Al final se había convertido en una famosa diversión. Cuando llegaba una visita, la traían a mi cuarto para que asistiera a los graciosos pormenores de mi pánico. Es curioso cómo a veces se puede llegar a ser tan inocentemente cruel, porque además del susto, estaban mis noches llenas de encapuchados silenciosos, rara especie de policarpos que siempre estaban de espaldas, rodeados de una espesa bruma. Siempre aparecían en fila, como esperando turno para ingresar a mi miedo. Nunca pronunciaban palabra, pero se movían pesadamente en una especie de interminable balanceo, arrastrando sus oscuras túnicas, todas iguales, ya que en ese había venido a parar el impermeable de mi tío. Era curioso. En mi sueño sentía menos horror que en la realidad, y a medida que pasaban los años, el miedo se iba convirtiendo en fascinación. Con esa mirada absorta que uno suele tener por debajo de los párpados del sueño, yo asistía como hipnotizado a la cíclica escena, a veces soñando otro sueño cualquiera. Yo tenía una oscura conciencia de que hubiera preferido soñar mis policarpos. Y una noche vinieron por última vez. Formaron una fila, se balancearon, guardaron silencio y, como de costumbre, se esfumaron. Durante muchos años dormí con una inevitable desazón, con una casi enfermiza sensación de espera. A veces me dormía decidido a encontrarlos, pero solo conseguía crear la bruma y en raras ocasiones sentir las palpitaciones de mi antiguo miedo. Solo eso. Después fui perdiendo aún esa esperanza y llegué insensiblemente a la época en que empecé a contar a los extraños el fácil argumento de mis sueños.
También llegué a olvidarlo, hasta anoche, cuando estaba en el centro mismo de un sueño más vulgar que pecaminoso. Todas las imágenes se borraron y apareció la bruma, y en medio de la bruma todos mis policarpos. Sé que me sentí indeciblemente feliz. Voy a decirlo otra vez. Sé que me sentí indeciblemente feliz y horrorizado. Todavía ahora, si me esfuerzo un poco, puedo reconstruir algo de aquella emoción. Los policarpos, los indeformables, eternos, inocuos policarpos de mi infancia se balancearon y de pronto hicieron algo totalmente imprevisto. Por primera vez se dieron vuelta, solo por un momento, y todos ellos tenían el rostro de mi abuela. La cara de la abuela. Bueno, martes 12 de marzo. Es bueno tener una empleada que sea inteligente. Hoy, para probar a Avellana, le expliqué de un tirón lo referente a Contralor. Mientras yo hablaba, ella fue haciendo anotaciones. Cuando concluí, dijo: «Mire, señor, creo que entendí bastante, pero tengo dudas sobre algunos puntos. Méndez, que se ocupaba de eso antes que ella, necesitó nada menos que 4 años para disiparlas». Después la puse a trabajar en la mesa que está a mi derecha. De vez en cuando le echaba un vistazo. Tenía lindas piernas. Todavía no trabaja automáticamente, así que se fatiga. Además es inquieta, nerviosa. Creo que mi jerarquía, pobre inexperta, la cohíbe un poco. Cuando dice «Señor Santomé», siempre pestañea. No es una preciosura. Bueno, sonríe pasablemente. Algo es algo. ¿Qué tal este hijo de madre? Me da mal genio y todo escuchar esto, pero bueno, no puedo decir nada, ya. Miércoles 13 de marzo. Esta tarde, va a caer un rayo. Okay. Miércoles 13 de marzo. Esta tarde, cuando llegué del centro, Jaime y Esteban estaban gritando en la cocina. Alcancé a oír que Esteban decía algo sobre los podridos de tus amigos. En cuanto sintieron mis pasos, se callaron y trataron de hablarse con naturalidad. Pero Jaime tenía los labios apretados y a Esteban le brillaban los ojos. «¿Qué pasa?», pregunté. Jaime se encogió de hombros y el otro dijo: «Nada que te importe. Qué ganas de encajarle una trompada en la boca. Ese niño, eso es mi hijo. Ese rostro duro, que nada ni nadie ablandará jamás. Nada que me importe». Fue hasta la heladera y saqué la botella de leche, la manteca. Me sentía indigno, abochornado. No era posible que él me dijera «nada que te importe» y yo me quedara tan tranquilo sin hacerle nada, sin decirle nada. Me serví un vaso grande. No era posible que él me gritara con el mismo tono que yo debía emplear con él y que, sin embargo, no empleaba. Nada que me importe. Cada trago de leche me dolía en las sienes. De pronto me di vuelta y lo tomé de un brazo. «Más respeto con tu padre, ¿entendés? Más respeto». Era una idiotez decirlo así ahora, cuando ya había pasado el momento. El brazo estaba tenso, duro, como si repentinamente se hubiera convertido en acero o en plomo. Me dolió la nuca cuando levanté la cabeza para mirarlo a los ojos. Era lo menos que podía hacer. No, él no estaba asustado, simplemente sacudió el brazo hasta soltarse. Se le movieron las aletas de la nariz y dijo: «¿Cuándo crecerás?». Y se fue dando un portazo. Yo no debía tener una cara muy tranquila cuando me di vuelta para enfrentar a Jaime. Seguía recostado en la pared. Sonrió con espontaneidad y solo comentó: «Qué mala sangre, viejo, qué mala sangre». Es increíble que en ese preciso instante sentí que se me helaba la rabia.
Es que también tu hermano, dije, sin convicción. Déjalo, contestó él. A esta altura ninguno de nosotros tiene remedio. Viernes 15 de marzo. Mario Vignales tuvo a verme en la oficina. Quiere que vaya a su casa la semana que viene. Dice que encontró antiguas fotos de todos nosotros. No las trajo el muy cretino, desde luego. Constituyen el precio de mi aceptación. Acepté, claro. ¿A quién no le atrae el propio pasado? Sábado 16 de marzo. Esta mañana el nuevo Santini intentó confesarse conmigo. No sé qué tendrá mi cara que siempre invita a las confidencias. Me miran, me sonríen, algunos llegan hasta hacer la mueca que precede el sollozo. Después se dedican a abrir su corazón y francamente hay corazones que no me atraen. Es increíble la cómoda impudicia, el tono de misterio con que algunos tipos secretean sobre sí mismos. Porque yo, ¿sabe, señor? Soy huérfano, dijo de entrada, para atornillarme en la piedad. Tanto gusto, y yo soy viudo, le contesté con un gesto ritual, destinado a destruir aquel empaque, pero mi viudez le conmueve mucho menos que su propia orfandad. Tengo una hermanita, ¿sabe? Mientras hablaba de pie junto a mi escritorio, hacía repicar los dedos frágiles y delgados sobre la tapa de mi libro diario. ¿No puedes dejar quieta esa mano?, le grité, pero él sonrió dulcemente antes de obedecer. En la muñeca lleva una cadena de oro con una medallita. Mi hermanita tiene 17 años, ¿sabe? Él, ¿sabe? Es una especie de tic. No me digas, ¿y está buena? Era mi desesperada defensa antes de que se rompiera los dientes de su último remedio de crepúsculo, de su último remedio de escrúpulos, y yo me viera definitivamente inundado por su vida íntima. Usted no me toma en serio, dijo apretando los labios, y se fue muy ofendido a su mesa. No trabajaba demasiado rápido, tardó 2 horas en hacerme el resumen de febrero. Domingo 17 de marzo. Si alguna vez me suicido, será en domingo. Es el día más desalentador, el más insulso. Quisiera quedarme en la cama hasta la tarde, por lo menos hasta las 9 o las 10, pero a las 6:30 me despierto solo y ya no puedo pegar los ojos. A veces pienso qué haré cuando toda mi vida sea domingo. ¿Quién sabe? A lo mejor me acostumbro a despertarme a las 10. Fui a almorzar al centro, porque los muchachos se fueron por el fin de semana, cada uno por su lado. Comí solo. Ni siquiera me sentí con fuerzas para entablar con el mozo el facilongo y ritual intercambio de opiniones sobre el calor y los turistas. 2 mesas más allá había otro solitario. Tenía el ceño fruncido. Partía los pancitos en puñetazos. 2 o 3 veces lo miré. En una oportunidad me crucé con sus ojos. Me pareció que allí había odio. ¿Qué habría para él en mis ojos? Debe ser una regla general que los solitarios no simpaticemos. ¿O será que sencillamente somos antipáticos? Volví a casa, dormí la siesta y me levanté pesado de mal humor. Tomé unos mates y me fastidió que estuvieran amargos. Entonces me vestí y me fui otra vez al centro. Esta vez me metí en un café. Conseguí una mesa junto a la ventana. En un lapso de 1 hora y cuarto pasaron exactamente 35 mujeres de interés. Para entretenerme hice una estadística sobre qué me gustaba más en cada una de ellas. Lo apunté en la servilleta de papel. Este es el resultado. De 2 me gustó la cara. De 4 el pelo. De 6 el busto. De 8 las piernas. De 15 el trasero. Amplia victoria a los traseros. Lunes 18 de marzo. Anoche Esteban volvió a las 12, Jaime a las 12:30, Blanca a la 1. Hubo un rayo. Está lloviendo afuera y hay rayos. Bueno, ya. Los sentí a todos, recogí minuciosamente cada ruido, cada paso, cada palabrota murmurada. Creo que Jaime vino un poco borracho, por lo menos. Tropezaba con los muebles y tuvo abierta como media hora la canilla del lavabo. Sin embargo, las puteadas eran de Esteban, que nunca toma.
Cuando llegó Blanca, Esteban le dijo algo desde su cuarto y ella contestó que se metiera en sus cosas. Después, el silencio. 3 horas de silencio. El insomnio es la peste de mis fines de semana. Cuando me jubile, no dormiré nunca. Esta mañana solo hablé con Blanca. Le dije que no me gustaba que llegara a esas horas. Ella no es insolente, de modo que no merecía que yo la rezongara. Pero además está el deber de padre y madre. Tendría que ser ambos a la vez y creo que no soy nada. Sentí que me extralimitaba cuando me oí preguntarle con tono admonitorio: ¿qué anduviste haciendo? ¿A dónde fuiste? Entonces ella, mientras embadurnaba la tostada con manteca, me contestó: ¿por qué te sentís obligado a hacerte el malo? Hay 2 cosas de las cuales estamos seguros: de que no tenemos cariño, de que nos tenemos cariño, y que yo no estoy haciendo nada incorrecto. Estaba derrotado. Sin embargo, agregué: nada más que para salvar las apariencias. Todo depende de qué entendés por incorrecto. Martes 19 de marzo. Trabajé toda la tarde con Avellaneda, o sea, la nueva. Búsqueda de diferencias, lo más aburrido que existe. 7 céntimos, pero en realidad se componía de 2 diferencias contrarias, una de 18 céntimos y otra de 25. La pobre todavía no agarró bien la onda. En un trabajo de estricto automatismo como este, ella se cansa igual que en cualquier otro, que la fuerza a pensar y a buscar soluciones propias. Yo estoy tan hecho a este tipo de búsquedas que a veces las prefiero a otra clase de trabajo. Hoy, por ejemplo, mientras ella me cantaba los números y yo tildaba la cinta de sumar, me ejercité en irle contando los lunares que tiene en uno de sus antebrazos, en su antebrazo izquierdo. Se dividen en 2 categorías: 5 lunares chicos y 3 lunares grandes, de los cuales uno está abultadito. Cuando terminó de cantarme Noviembre, le dije, solo para ver cómo reaccionaba: hágase quemar ese lunar. Generalmente no pasa nada, pero en un caso de cada 100 puede ser peligroso. ¿Qué tal? Se puso colorada y no sabía dónde poner el brazo. Me dijo: gracias, señor, pero siguió dictándome terriblemente incómodo. Cuando llegamos a enero, empecé a dictar yo y ella ponía las tildes. En un determinado instante tuve conciencia de que algo raro estaba pasando y levanté la vista en mitad de una cifra. Ella estaba mirándome la mano. ¿En busca de lunares? Quizá. Sonreí y otra vez se murió de vergüenza. Pobre Avellaneda, no sabe que soy la corrección en persona y que jamás de los jamases me tiraría un lance con una de mis empleadas. Jueves 21 de marzo. Cena en lo de Vignale. Tiene una casa asfixiante, oscura, recargada. En el living hay 2 sillones de un indefinido estilo internacional, que en realidad parecen 2 enanos peludos. Me dejé caer en uno de ellos. Desde el asiento subía un calor que me llegaba hasta el pecho. Vino a recibirme una perrita desteñida, con cara de solterona. Me miró sin olfatearme. Luego se despatarró y cometió el clásico delito de lesa alfombra. O sea, se orinó. La mancha quedó allí, sobre una cabeza de pavo real, que era la vedette de aquel diseño más bien espantoso. Pero había tantas manchas en la alfombra que al final uno no podía creer que forma parte de la decoración y que no. La familia de Vignale es numerosa, estentoria, cargante. Incluye a su mujer, su suegra, su suegro, su cuñado y su concuñada. Y, horror de los horrores, sus 5 niños. Estos podrían ser definitivamente aproximadamente como monstruitos. En lo físico son normales, demasiado normales, rubicundos y sanos. Su monstruosidad está en lo molesto que son. El mayor tiene 13 años, Vignale se casó ya maduro, y el menor 6. Se mueven constantemente hacen ruido, constantemente discuten a los gritos.
y uno tiene la sensación de que se le están trepando por la espalda, por los hombros, que siempre están a punto de meterle a uno los dedos en las orejas o tirarle el pelo. Nunca llegan a tanto, pero el efecto es el mismo y se tiene conciencia de que en casa de Vignale uno está a merced de esa jauría. Los adultos de la familia se han refugiado en una envidiable actitud de prescindencia, que no incluye trompadas perdidas que de pronto cruzan el aire y se instalan en la nariz o en la sien o en el ojo de uno de aquellos angelitos. El método de la madre, por ejemplo, podría definirse así: tolerar toda postura o insolencia del niño que moleste a los otros, incluidas las visitas, pero castigar todo gesto o palabra del niño que la moleste a ella personalmente. El punto culminante de la cena tuvo lugar a los postres. Uno de los chicos quiso dejar testimonio de que el arroz con leche no le agradaba. Dicho testimonio consistió en volcar íntegramente su porción sobre los pantalones del menor de sus hermanitos. El gesto fue festejado con generoso ruido, pero el llanto del damnificado superó todas mis previsiones y no cabe en ninguna descripción. Después de la cena, los niños desaparecieron, no sé si dispuestos a irse a cama o a preparar un cóctel de veneno para mañana temprano. «¡Qué chicos!», comentó la suegra de Vignale. «Lo que pasa es que tienen vida. La infancia es eso, vida pura», fue el adecuado colofón del yerno. Respondiendo a una inexistente averiguación de mi parte, la cuñada me señaló: «Nosotros no tenemos hijos. Y ya llevamos 7 años de casados», dijo el marido con una risotada aparentemente maliciosa. «Yo por mi parte quisiera», aclaró la mujer, «pero se complace en evitarlos». Fue Vignale quien nos rescató a todos de semejante divagación ginecológica y anticonceptiva, para referirse a lo que constituía el máximo atractivo de la noche: la exhibición de las célebres fotos de museo. Las guardaba en un sobre verde, fabricado caseramente en papel de embalar, sobre el cual había escrito con letra de imprenta: «Fotografías de Martín Santomé». Evidentemente el sobre era viejo, pero la leyenda bastante reciente. En la primera foto aparecían 4 personas frente a la casa de la calle Bratzen. No fue necesario que Vignale me dijera nada. A la vista de la fotografía mi memoria pareció sacudirse y causó recibo de aquella imagen amarillenta que había sido sepia. Quienes estaban en la puerta era mi madre, una vecina que después se fue a España, mi padre y yo mismo. Mi aspecto era increíblemente desgarbado y ridículo. «¿Esa foto la tomaste vos?», le pregunté a Vignale. «Estás loco, yo nunca he juntado valor para empuñar una máquina fotográfica o un revólver. Esa foto la sacó Falero. ¿Te acuerdas de Falero?». «Vagamente. Por ejemplo, que el padre tenía una librería y que él le robaba revistas pornográficas, preocupándose luego de divulgar entre nosotros ese aspecto fundamental de la cultura francesa». «Mira esta otra», dijo Vignale, ansioso. Allí también estaba yo, junto al adoquín. El adoquín. De eso sí me acuerdo. Era un imbécil que siempre se pegaba a nosotros, festejaba todos nuestros chistes, aún los más aburridos, y no nos dejaba ni a sol ni a sombra. No me acordaba de su nombre, pero estaba seguro de que era el adoquín. La misma expresión pajarona, la misma carne fofa, el mismo pelo engominado. Solté la risa, una de mis mejores risas de este año. «¿De qué te reís?», preguntó Vignale. «Del adoquín, fíjate qué pinta». Entonces Vignale bajó los ojos, hizo una recorrida vergonzante por los rostros de su mujer, de sus suegros, de su cuñado y de su concuñada, y luego dijo con voz ronca:
Creí que ya no te acordabas de ese monte. Nunca me gustó que me llamaran así. Me tomó totalmente de sorpresa. No supe qué hacer ni qué decir. Así que Mario Vignale y el adoquín eran la misma persona. Lo miré, lo volví a mirar y confirmé que era estúpido, empalagoso y pajarón. Pero evidentemente se trataba de otra estupidez, de otro empalago, de otra pajaronería. No eran las del adoquín de aquel entonces que iban a ser. Ahora tienen no sé qué de irremediable. Creo que balbucié. Pero che, si nadie te lo decía con mala intención, acordate de que a Prado le decían el conejo. Ojalá me hubieran llamado a mí el conejo, dijo, en tono compungido. El adoquín Vignale y no miramos más fotografías. Viernes 22 de marzo. Corrí 20 metros para alcanzar el ómnibus y quedé reventado. Cuando me senté, creí que me desmayaba. En la tarea de quitarme el saco, de desabrocharme el cuello de la camisa y de moverme un poco para respirar mejor, rocé 2 o 3 veces el brazo de mi compañera de asiento. Era un brazo tibio, no demasiado flaco. En el roce sentí el tacto afelpado del vello, pero no lograba identificar si se trataba del mío o el de ella o el de ambos. Desdoblé el diario y me puse a leer. Ella, por su parte, leía un folleto turístico sobre Austria. De a poco fui respirando mejor, pero me quedaron palpitaciones por todo un cuarto de hora. Su brazo se movió 3 o 4 veces, pero no parecía querer separarse totalmente del mío. Se iba y regresaba. A veces el tacto se limitaba a una tenue sensación de proximidad en el extremo de mis vellos. Miré varias veces hacia la calle y de paso la fiché. Cara angulosa, labios finos, pelo largo, poca pintura, manos anchas, no demasiado expresivas. De pronto el folleto se le cayó y yo me agaché a recogerlo. Naturalmente, eché una ojeada a sus piernas, pasables, con una curita en el tobillo. No dijo gracias. A la altura de Sierra, comenzó sus preparativos para bajarse. Guardó el folleto, se acomodó el pelo, cerró la cartera y pidió permiso. Yo también bajo, dije, obedeciendo a una inspiración. Ella empezó a caminar rápido por Pablo de Marías, pero en 4 zancadas la alcancé. Caminamos uno junto al otro durante cuadra y media. Yo estaba aún formando mentalmente mi frase inicial de abordaje, cuando ella dio vuelta la cabeza hacia mí y dijo: si me va a hablar, decídase. Decídase para hablar. Domingo 24 de marzo. Pensándolo bien, qué caso extraño el del viernes. No nos dijimos los nombres ni los teléfonos ni nada personal. Sin embargo, juraría que en esta mujer el sexo no es un rubro primario. Más bien, parecía exasperada por algo, como si su entrega a mí fuera su curiosa venganza contra no sé qué. Debo confesar que es la primera vez que conquisto a una mujer tan solo con el codo. Y también la primera vez que, una vez en la amueblada, una mujer se desviste tan rápido y a plena luz. El agresivo desparpajo con que se tendió en la cama, que probaba, hacía tanto por poner en evidencia su completa desnudez, que estuve por creer que era la primera vez que se encontraba en cueros frente a un hombre, pero no lo era. Y con su cara seria, su boca sin pintura, sus manos inexpresivas, se las arregló sin embargo para disfrutar. En el momento que consideró oportuno me suplicó que le dijera palabrotas. No es mi especialidad, pero creo que la dejé satisfecha. Lunes 25 de marzo. Empleo público para Esteban. Es el resultado de su trabajo en el club. No sé si alegrarme con ese nombramiento de jefe. Él, que viene de afuera, pasa por encima de todos los que ahora serán sus subordinados. Me imagino que le harán la vida imposible, y con razón. Miércoles 27 de marzo. Hoy me quedé hasta las 11 de la noche en la oficina, una guachada del jefe.
Me llamó a las 6:15 para decirme que precisaba esa porquería para mañana a primera hora. Era un trabajo para 3 personas. Avellanada, pobrecita, se ofreció para quedarse, pero tuve lástima. También se quedaron 3 en expedición. En realidad era lo único verdaderamente necesario. Pero claro, el gerente no iba a hacer trabajar extra al macho de la Valverde sin adornarle el castigo con el trabajo extra a alguien inocente. Esta vez el inocente fui yo. Paciencia. Estoy deseando que la Valverde se aburra de ese cafillo. Me deprime horriblemente trabajar fuera de hora. Toda la oficina silenciosa, sin público, con los escritorios mugrientos, llenos de carpetas y bibliorratos. El conjunto de una impresión de basura, de desperdicio, y en medio de ese silencio y de esa oscuridad, 3 tipos aquí y 3 allá, trabajando sin ganas, arrastrando el cansancio de las 8 horas previas. Robledo y Santini me dictaban las cifras. Yo escribía a máquina. A las 8 de la noche me empezó a doler la espalda, cerca del hombro izquierdo. A las 9 el dolor me importaba poco. Seguía escribiendo como un autómata las roncas cifras que ellos me dictaban. Cuando terminamos, nadie habló. Los de expedición ya se habían ido. Fuimos los 3 hasta la plaza. Les pagué un café en el mostrador del Saracabana y nos dijimos chao. Creo que me guardaron un poco de rencor porque los elegí a ellos.